Bueno, empecemos. Ok. La clase de hoy vamos a resolver los ejercicios de la tutoría uno. Bueno, ¿a vos cómo te fue? Con los ejercicios de la tutoría 1, Ujú. y ¿Cómo lo sentiste? sinceramente solo hice el primero. Ok, solo hiciste el primero. Sí, Ok, ok. Si quieres, podemos terminar de resolverlo para ver si se te generan dudas o si estaría bien. pudiste hacer alguno de los otros dos. ¿Está bien? Además Sí. de eso, este, tenemos un Kahoot para practicar un poco toda la materia que llevamos hasta ahora y para Ok. introducir el tema de nodos que van a ver supuestamente hoy en la tarde. Creo que vamos un poco adelantados porque no, ya lo vimos, pero Ah, ¿ya vieron nodos? Ah, sí, bueno. Ah, bueno, bueno. Bueno, la profe me había dicho, ¿usted lo está hallando con Gaby o con el profe José? con Gaby. Ah, ok. No, es que es raro porque la profe dijo que lo Creo que estaba... fue que lo comentó así muy por encima, pero como yo ya Sí, sí. No, no, está bien, está bien. no se acuerdan. Ok, ok. Bueno, entonces, voy a terminar el video para compartirte pantalla. Ujú. Ok. Ok, me avisas cuando puedes ver. Ahí todavía no se ve. Dame chance. A ver. Ajá, ahora sí. Listo. Sí. Ok. Entonces, la tutoría de esta semana, Ujú. son tres ejercicios. Uno de potencia y energía, o más bien dos. Este también es de potencia y energía. Y un último que es un poquillo más complicado. Habla un poco sobre nodos y sobre transformación de configuración estrella delta. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo sentiste la primera? ¿Sí la terminaste, verdad? Sí, el primero lo que hice fue, lo saqué por partes, digamos, o sea, las tres partes que son de 200 watts. Ujú. ¿Correcto? Estas de aquí abajo. Ujú. Ajá. ¿Qué más? Bueno, Ok, esto era esos potencia. 200, Ajá. ajá, esos 200 watts yo los tomé como que consumía 200 watts por hora durante esa cantidad de horas, si no me Correcto. equivoco. Ujú, Ok, entonces lo multiplicaba por la cantidad de horas y sacaba lo que daba cada una y al final la sumaba nada más. Y ujú. me dio, pasando a kilowatts, 10 kilowatts hora. Mm, sí, de hecho, esa es la respuesta. Ok, Básicamente, bueno, este ejercicio era sencillo porque la función en el periodo del tiempo de la potencia era bastante uniforme. ujú, Pero digamos, si uno tuviera una función más extraña, uno lo único que tiene que procurar es que siempre la energía consumida en el tiempo va a ser igual al área bajo la curva, como una el integral área. sencilla, ¿verdad? Ok, Es lo único que deberías tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si la función de, de la potencia, por ejemplo, sería una senoidal? Entonces, por ejemplo, en este caso, la energía que se consume en cierto tiempo es la integral evaluada en la ese lapso de tiempo. integral. Ok. Ujú. Eso por parte de la energía total. Y esta parte de la energía, la potencia promedio, ¿cómo te fue? Potencia promedio por hora. Eso sí no lo saqué. Ok. Bueno, el concepto de potencia promedio consiste en más o menos determinar cuánta potencia requeriría un sistema
que entregue la misma cantidad de energía, pero con un valor constante. Por ejemplo, imagina Ujú. que todo esto morado o turquesa es un líquido y vos lo tenés contenido en este lapso de tiempo. Y cuando lo dejas caer, el nivel en el que se estabilice el agua, por ejemplo, esa va a ser la potencia promedio. Entonces, básicamente hay que Ok, coger todo el entonces. área y dividirlo entre el periodo. Es un concepto Ujú. bastante importante en cursos este, más adelante en la carrera que vas a ver. El concepto de potencia, tensión y corriente promedio. Entonces, Ok. básicamente agarrar estos 10 kilowatts, ¿verdad? Y Y dividirlos dividirlos entre todo el entre el día. periodo exacto, 24 horas. Nos da Ok. una potencia promedio de 416,67 watts, para Ok. que lo tengas apuntado. Probablemente yo les pase en el servidor de Discord esta resolución para que lo puedas consultar más adelante y no tengas que copiarlo ahorita. Ok, perfecto. Ujú. Y bueno, aquí lo que yo hice fue agarrar cada tiempo, pero de ahí, como todos esos tres tramos eran en 200 watts, perfectamente pudiste haberlo tomado como uno, ahí para que lo Ujú. tengas en cuenta. Entonces sí, todos suman 10 kilowatts. Muy bien. Este, el siguiente ejercicio. Ah, bueno, otra cosa sobre este ejercicio, yo no lo puse porque no lo consideré necesario, pero sí es importante, por ejemplo, allá en el examen o en quizzes, que pongas un poco de explicación del procedimiento que haces. Por ejemplo, se toma los tramos donde la potencia es uniforme, Ajá. determina la energía consumida, por ejemplo. Entonces ya puedes Ok. justificar el procedimiento que haces. Eso para formalizar la resolución del ejercicio. Ok. Ok, el siguiente ejercicio es similar. Tenemos una función del comportamiento de la carga, ¿verdad? En función del tiempo, Ujú. ¿verdad? Entonces, primero intentamos interpretar un poco cómo ver esta función. La carga, ¿verdad? Es el número de electrones o, sí, de partículas que fluyan en algún punto de este circuito, ¿verdad? Ujú. Entonces, si vemos que la carga está disminuyendo, por ejemplo, en ese tiempo, significa que se está moviendo en una dirección, ¿verdad? En este Ujú. caso, podríamos interpretar que existe una corriente negativa. De hecho, vamos a ver que la interpretación de esta función, la más efectiva, va a ser la derivada. Entonces, por ejemplo, en este momento donde no hay cambios de carga, significa que no hay corriente. Acá hay corriente negativa, positiva y así, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya podemos ver que este, la corriente va a ser el cambio de la carga con respecto al tiempo, o sea, la pendiente en cada tramo. Pero la Ok. pregunta no es obtener la corriente, ¿verdad? La pregunta es Ujú. obtener la energía absorbida por el circuito entre 0 y 9 segundos. Entonces, ¿de qué nos sirve la corriente? Bueno, también tenemos la tensión, ¿verdad? La fuerza electromotriz que nos da alimentación al circuito. Y si tenemos la corriente y la tensión, podemos usar la fórmula de potencia para conseguir la Y sacamos potencia. energía. Y una vez que tenemos la potencia, podemos sacar la energía de la misma forma en la que lo hicimos en este ejercicio. Ujú. ¿Ok? Ok. Entonces, es simplemente analizar cada tramo. Por ejemplo, la pendiente en este tramo, ¿verdad? Es de, es de 0,5, ¿verdad? Por cada segundo. 0,5 Ujú. coulomb por cada segundo. Eso implica que va a haber una corriente negativa, porque la pendiente es negativa, de 0,5 amperios, ¿verdad? Entonces, apuntamos aquí. Esa es la azul por ahora. Ok. ¿Ok? En este caso, la pendiente es 0, ¿verdad? Y por lo tanto, Vamos. la corriente va a ser 0 también. Ujú. Entonces, lo mismo para el tercer tramo. Vea que en este caso está bajando 1, 2 en un segundo, ¿verdad? El que está dividido Ujú. entre 0,5. Entonces, si son 4 tramos,
en un segundo, entonces serían 2 amperios. Acá lo apuntamos, ¿ok? Ok. Lo siguiente es este segundo tramo. Hay que tener un poco de cuidado con este porque vea que estos son igual 4 tramos, ¿verdad? O sea, 2 coulomb, pero ocurre durante 2 segundos, ¿verdad? 2 segundos. Entonces, la pendiente realmente Sería la 1. unidad es de 1 amperio, exacto. Ok. Entonces, por eso es que acá es mucho más pequeña que aquí, ¿verdad? Ujú. Seguimos, ¿verdad? La siguiente pendiente es igual de 1 coulomb en un segundo, ¿verdad? De 0,5 menos 0,5. 1 coulomb en un Ok. segundo. Menos 1 amperio. Otra pendiente nula para corriente nula. Y un último tramo, ¿verdad? Ujú. De donde sube 0,5, ¿verdad? O Dos sea, segundos. la corriente es positiva, pero ocurre en 2 segundos. Entonces sería 0,5 entre 2. Por lo tanto, Ok. tendríamos 0,25. Bueno, aquí no lo apunté. Voy a apuntar. Ok. Ok, muy bien. Ya tenemos la función de la corriente con respecto al tiempo, ¿verdad? Este es el azul. Ujú. Ahora Ujú. veamos que si la potencia es igual a la corriente por, disculpa Anthony, que hubo un problema ahí con mi computadora, pero ya se arregló. Tenemos que Ok, la, ok. que la corriente la potencia es igual a la corriente por la tensión. Y la tensión es constante. Por lo tanto, la función de la potencia puede verse como como la misma función de la corriente, pero escalada con respecto a la tensión. Escalada. Ok. Exacto. Entonces, básicamente la función de la potencia va a ser multiplicar todos los valores de la corriente por 12, ¿verdad? Y obviamente Ujú. las unidades van a cambiar, ya no van a ser amperios, van a ser watts, ¿verdad? Entonces, en este caso, entonces multiplicamos 0,5 por 12, da menos 6, menos 1 da menos 12, menos 2 da menos 24 y bueno, básicamente va a tener la misma forma, pero con diferentes valores, ¿verdad? Ujú. Ahora, una vez que tenemos esa función, podemos realizar exactamente lo mismo que hicimos en esto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ocurre es eso. Este tramo es de menos 6 por 1, entonces da menos 6. Este es de 0. Este es de menos 24 por 1, ¿verdad? Menos 24. Este es de 12 por 2, 24. Uno, Voy a ir dos, uno. marcándolos. Ok. Este es el 1. Este es nulo. Este es el 2. Este más grande es el 3. Mira, algo interesante. Aquí Ujú. existe una energía consumida negativa de menos 24. Y luego de esto ocurren 2 tramos de 12 joules, ¿verdad? ¿Qué Ujú. implica esto? Que si analizáramos solo este tramo, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, no habría energía entregada, ¿verdad? Sería Por cero. lo tanto, exacto. Por lo tanto, si sacáramos la potencia promedio en ese lapso, tendríamos cero potencia, Ujú. porque el circuito en realidad no está consumiendo ni entregando energía, por lo menos durante ese lapso. La que consume en uno, la entrega en el otro. Entonces se balancea. Ok. Este, ok, este sería el 2, este el 3, este que es de
Menos 12 por 1, ¿verdad? Ese sería el 4, ¿verdad? Estos no los voy a contar porque son nulos. Y este último tramo, ¿verdad? Que apenas es de 3. Un cuarto de 12, sí. Este da 3 por 2, ¿verdad? El tramo 5. Ok. Eso da un total de menos 12 joules. Ok. Mm. Y esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? La energía total absorbida entre 0 y 9 segundos. Si vos te fijas, este, tomando en cuenta que hay dos tramos nulos, ¿verdad? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, porque aquí hay 2, ¿verdad? 5, 6 y 7 más los dos tramos nulos nos dan 9 segundos. Entonces sí cumplimos que el periodo se cumple, ¿verdad? Si analizamos todo este periodo. Ujú. Muy bien. Y esa sería la respuesta del segundo ejercicio. Es bastante sencillo, solo que la forma de interpretar la potencia se tiene que sacar a partir de la función de la carga. Ok. Ujú. Y también hay que estar atentos a que las unidades en las que nos den la carga estén en coulombs, ¿verdad? Ujú. Porque un amperio, la unidad de un amperio, ¿verdad? De corriente, es amperios, perdón, coulomb por segundo. Entonces, hay que estar atentos en caso de que nos den la unidad, por ejemplo, en cantidad de electrones o algún otro tipo de unidad. Ok. Ok, con eso ya tenemos dos, dos preguntas de tres y vamos con la tercera. Lo quiero desarrollar un poco más lento porque sí es un poco más difícil de interpretar. Ok, nos dice, hallar en el circuito de la figura siguiente los voltajes entre los puntos VAB y VDC y la intensidad I sub 0 que circula por la resistencia. Ah, perdón, Anthony, ¿quedaste con alguna pregunta de los dos ejercicios anteriores? No, Ah, ok, todo todo claro. excelente. Ok, muy Sí. bien, muy bien, muy bien. Entonces, si nos piden la tensión, bueno, el voltaje entre los puntos VA, VAB y VDC, significa que si tuviéramos, por ejemplo, un voltímetro, tendríamos que poner la terminal positiva en el A, por ejemplo, para el caso de VAB, y la negativa en el B, ¿verdad? Claro que a la hora de la que vayamos resolviendo este tipo de ejercicios, vamos a tener pues tensiones relativas entre puntos que tal vez no son los que queremos, ¿verdad? Entonces, Mm. ¿qué se te ocurre para resolver este ejercicio de primera mano? O más o menos como por dónde Ok. entrarle. Y así es como está dibujado, yo diría que lo mejor es simplificar el circuito primero. Ujú, muy bien. Habría que resolver esa estrella que está ahí en medio, Esta. ¿O cuál? ajá, o la otra. Esta. No, esta sería, digamos, la del lado, la de mi lado izquierdo sería. Esto. Ajá, Esta estrella. Esta condición en estrella. sí. Es una opción, Y- pero hay una forma más sencilla de resolverla. Digamos, si quiere ahorita podemos intentar resolverla por conexión, transformación de conexión estrella delta. Pero primero te quiero Ok. enseñar una cosa. Aquí tenemos una fuente independiente de corriente. ¿Ok? Mm. Y, y sabemos que independientemente de lo que pase en todo el circuito, por este lazo, por por esta rama, perdón, van a fluir Ujú. 2 amperios, ¿verdad? Ujú. Y si llegamos a este nodo, ¿verdad? Vamos a tener Ujú. una división de corriente, ¿verdad?
y podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si aquí van 2 amperios, ¿verdad? Significa que acá va a haber una división de corriente, ¿verdad? Independientemente, por ejemplo, como podemos poner I1 y I2, ¿verdad? Bueno, no, digamos que esta es I1, esto sería I2 y I3, ¿verdad? Ok. Bueno, no, aquí lo hice diferente, entonces sí, pongámosle I1 y I2. Entonces, sabemos que por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? I2 e I1 van a sumar 2 amperios, ¿verdad? Mm. De forma que en el nodo no haya una corriente neta. Bien, entonces, si estos 3 resistencias están en serie, significa que al final de esta rama, aquí va a haber una corriente de I1, ¿verdad? Sí. Y ya habíamos dicho que aquí van a haber 2 amperios, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que aquí, en este último lacito, tiene que haber una corriente, pongámosle I3, que sea exactamente igual a I2, de forma que la igualdad de la ley de corrientes de Kirchhoff se cumpla, ¿verdad? Ajá. Si por aquí va una corriente, ¿verdad? Pasa por este nodo y fluye la misma corriente, ¿y qué implica en esta rama? ¿Qué no está pasando corriente? Exacto. No hay corriente ni en esta dirección ni en esta dirección. La corriente es nula. No hay corriente. Esa es una de las grandes características Ok. de una fuente de corriente. Lástima que no existen en la vida real, ¿verdad? Pero sí, ese es el razonamiento más importante. No hay flujo de corriente a través de esta rama. Y eso va a simplificarnos mucho las cosas, porque si tomamos ese razonamiento, simplemente podemos llegar y tomar todo esto y analizarlo por sí solo. Eso fue lo que pasó acá. Ujú. Esa es la explicación, ¿verdad? De por qué I1 y I2, ¿verdad? Y 3 tiene que al final ser igual a I2 para que se cumpla la ley de corrientes, ¿verdad? Y que la corriente acá, en el I4, sea nula. Entonces, si simplificamos un poco este circuito, por ejemplo, Mm. como estas 3 resistencias están en serie, podemos sumarlas, ¿verdad? Y nos van a dar un resultante de 10, 5, 5, 20, ¿verdad? 20 ohmios. Y de este lado también 15 y 5, 20 ohmios, ¿verdad? Entonces Ujú. nos queda una división de corriente bastante fácil, ¿verdad? Y sencilla, Sí. donde como hay 2 amperios, de hecho, como las resistencias son iguales, van a haber una división de 1 amperio y 1 amperio. Ujú. Muy bien. Y ya se Entonces, vuelve el circuito original y se saca exacto, la tensión exacto. B. Nos devolvemos al circuito original, ¿verdad? Y como teníamos que aquí era 15 y 5, ¿verdad? 15 y 5. Y aquí era 10, 5 y 5. De hecho, como este, la corriente era 1 amperio, justamente el valor de tensión en las resistencias va a ser igual al valor mismo de las resistencias, ¿verdad? Ujú. Entonces, para la de 10 ohmios van a haber 10 voltios, de forma que generan 1 amperio. Lo mismo para cada uno. ¿Esto Ok. sí te quedó claro o lo explico un poco mejor? No, sí, sí me quedó claro. Y de hecho también podemos ver que se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad? Porque en esta rama, ¿verdad? Hay 20 voltios y en esta también hay 20 voltios. Entonces sí se cumple Ujú. perfectamente. Muy bien. Este, ahora analicemos algo. Todas las tensiones que nos interesan, ¿verdad? Deben estar referenciadas a Tierra. Y este es nuestro único nodo que llega a Tierra, ¿verdad? Por lo tanto, Ujú. podemos llegar y
sacar tensiones relativas. Con esto me refiero a que podemos sacar la tensión de B y D, por ejemplo, con respecto a cierto nodo, este nodo con respecto a cierto otro nodo y luego ya sacarla con respecto a al nodo que queremos. Ujú, Entonces, ok. lo que se hace en este momento es sacar la tensión VBE, donde E es el punto de conexión entre ambos circuitos, ¿verdad? Sería este, ¿verdad? A ese lo llamé E. Y sacamos la tensión relativa. Entonces, VBE va a ser, si lo vemos como B positivo y E negativo, ¿verdad? Tendríamos -10, ¿verdad? Imagínate que la corriente va en esta dirección, ¿verdad? Ok. Entonces sería -10 más 15 Menos. voltios, ¿verdad? Porque se cumple la tensión. Entonces, -10 más 15 nos queda 5 voltios. Eso significa que si agarramos un voltímetro y medimos entre B y E, nos va a dar 5 voltios en realidad. Bien. Ahora, también vamos a sacar la tensión en DE. La tensión en DE es interesante porque se genera un puente de Wheatstone. O sea, un puente de Wheatstone y además balanceado. Esto implica que la tensión en D va a ser cero, pero si lo queremos justificar, ¿verdad? También podemos imaginar una corriente que va en esta dirección y analizar las tensiones, las caídas de tensión por las cuales pasa. Entonces aquí habría una de 5, ¿verdad? Y aquí habría una de -5, entonces da 0 voltios. Y se cumple la estabilidad del puente de Wheatstone. Ok. Bien, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces ya tenemos la tensión de B relativa al nodo E y la de DE con respecto a la de D con respecto a E también. Ok, ok, perfecto. Ahora, analicemos un poco la rama del medio, ¿verdad? Esta. Habíamos dicho que por aquí no fluye corriente, ¿verdad? Sin Ujú, embargo, hay una fuente de tensión, ¿verdad? Que va a ocasionar cambios entre la tensión que se perciba entre un nodo y otro. En este caso va a ser este. A este yo lo llamé F, ¿verdad? Este nodo de acá. ok. Entonces, si tenemos el nodo E y el nodo F, y sabemos que por aquí no fluye corriente, aquí no hay caída de tensión en la resistencia, solo hay caída de tensión o elevación de tensión en la fuente de tensión. Ujú. Entonces, si la tensión en BE es 5, ¿cuál sería la tensión en BF? La suma de Ujú. esa tensión con lo que da la fuente. Exacto. Se le suma el aporte de la fuente porque eleva la referencia a otro nodo. Entonces sería 5 más 35 y para D, ¿verdad? 0 más 35. Entonces nos da Mm, un total de 40 voltios y 35 voltios. De B y de D con respecto al nodo F, ¿verdad? ¿De qué nos sirve esto? Que ahora podemos agarrar la segunda malla, la de la izquierda, ¿verdad? Y ya mm, sacar tensiones y resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces, como sabemos que por aquí no fluye corriente, ¿verdad? La tensión aquí se divide muy simple con un divisor de tensión, ¿verdad? 120 ohmios y 40 ohmios dan un total de 160 ohmios, ¿verdad? Y si dividimos 120 entre 160 por 100, nos va a dar un total de 75 voltios para la resistencia superior. ujú. Y 40 voltios, 40 ohmios entre 160 ohms por 100 nos da una tensión de 25 voltios. Y igual la tensión se cumple con la ley de tensiones. Entonces, fíjate que entre F y C hay una tensión de 75 voltios, ¿verdad? Si lo miramos desde C a F, ¿verdad? Y de Mm, F a este otro nodo hay 25. Y si queremos llegar a A,
tendríamos que restarle 80. ¿Ok? Entonces, Ok. si queremos la tensión AB, ¿verdad? Bueno, lo que hice yo primero fue sacar BA y luego restar la polaridad y ya tendríamos AB. Entonces, si sacamos BA, BA va a ser igual a BF más FA, esta ecuación que tenemos acá. Y ya tenemos BF, ya lo habíamos sacado, son 40 voltios, ¿verdad? Entonces tendríamos 40 voltios en F, ¿verdad? Le sumamos 25 voltios, que son los que pasan por la resistencia de 40 ohmios, ¿verdad? Y le restamos el aporte, ¿verdad? La caída de tensión que provoca la fuente de 80 voltios, ¿verdad? Entonces tendríamos 40 más 25 menos 80. Eso nos da un total de 15 voltios. Perdón, menos 15 voltios. Menos 15. Ujú. La tensión entre B y A, tomando como B el nodo positivo. Pero como la pregunta nos pide la tensión en AB, entonces tenemos que cambiar la polaridad y cambiar el signo. Entonces, VAB va a ser menos 15, 15 voltios. Y esa sería nuestra primera respuesta. Ok. Mira que conseguimos 1, 2, 3 circuitos muy sencillos, muy fáciles de analizar y rápidos de analizar. Con el hecho de analizar el hecho de las corrientes, el hecho de que aquí en esta pequeña rama no fluye corriente. Eso es muy importante. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para VDC, ¿verdad? En la pregunta nos pedían VDC, ¿verdad? Entonces no vamos a tener que cambiar la polaridad. Entonces sería VDF, la tensión que ya teníamos relativa al nodo F, y sumarle el aporte de la caída de tensión entre F y C, que sería menos 75, ¿verdad? Porque la corriente, si la analizamos de F a C, iría en esta dirección. Entonces, tiene que tomarse negativo. Entonces sería 35 voltios menos 75 voltios. Y nos da una tensión entre D y C de menos 40 voltios. Ok. Ok, y esa sería nuestra segunda respuesta y última respuesta, de hecho. ¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Un poco largo o complicado? Y yo largo, sí, pero bastante. O Sí, 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 sea, si se agarra por donde se habiendo debe, sacado ya eso, ajá, se simplifica bastante, sí. sí, entonces hay que tener cuidado, bueno, buscar cómo hacer que el circuito pueda ser analizado por partes. Eso pasa mucho. De hecho, cuando entres a analógica vas a ver que los circuitos no se tienen que analizar como un todo, sino como por bloques o por etapas. Ese es un ejemplo bastante claro, ¿verdad? Lo único que quería este ejercicio era que entendiéramos eso y que entendiéramos los conceptos de tensiones relativas con respecto a nodos, ¿verdad? Y nada más. Ok, ese sería Perfecto. la tutoría 1, ¿verdad? Esos son los 3 ejercicios que tenían que hacer. Si mal no recuerdo, esto tendría que enviarse el lunes, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tengas claro. Ok. Bien, Eh, esa, ese procedimiento ahora lo sube al Discord, ¿verdad? claro, claro. Ahí lo subo como un PDF ahí, como una imagen. Ok, gracias. Bien, si quieres, vamos a hacer un descanso ahí, y a las 11 hacemos el Kahoot, ¿verdad? Para, para ¿Está bien? repasar un poco las últimas temas del primer tema, de capítulo 1 y 2 del libro. Y volvemos a las 11, ¿te parece? Ok, excelente. Ok. Bueno.
Listo, Anthony. Ya tengo el Kahoot listo. Voy a compartir tu pantalla para que puedas ver el ping. Ok. Listo. Me avisas si ya puedes ver o si hay algún problema. Todavía no se ve. Mm, Sí, todavía no se ve. todavía no. No. Mm, negro se ve. Sí, nada más con el mensaje de que ha empezado a compartir pantalla, pero no aparece nada. Que voy a terminarlo a ver. Tal vez sí, solo comparto el Kahoot. ¿Ahora? Ajá, ahora sí. Ok, Sí, ahora sí se ve. muy bien. Mm, ok, me avisas cuando ya puedo empezar la partida. Ok. Hasta ahora pone los nombres al azar ya. Mm, Ya. ok, muy bien. Eso es nuevo. Yo no me acuerdo que tuviera la opción para poner nombres al azar el Kahoot. No sé qué habrá pasado, la verdad. No me fijé en la configuración. Mm, vamos a ver qué pasa. Ok. En un componente la corriente es negativa y entra por la terminal negativa. Entonces la potencia, creo que hay una imagen para que la puedas ver, porque no sale. Ahí está. Ok. Ok. Muy bien, la potencia consumida es de 20 watts. La potencia, si hubieras puesto la potencia entregada es de menos 20 watts, también hubiera estado correcto, porque son resultados equivalentes, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, este, como la corriente entraba por la terminal negativa, más era negativa, entonces era como si hubiera una corriente positiva entrando por el positivo para generar una potencia consumida de 20 watts. Muy bien. Ok, siguiente. Ok, eso era una pregunta de cuántos nodos hay en el circuito.
Ok. La peli. Vamos a ver, sí, esta era una pregunta con No trampa, conté el. porque este nodo tierra era este Es el mismo mismo nodo. que el. Exacto, Ajá. entonces son uno solo. Entonces tendríamos uno, 2, 3, 4, Es que 5 no, y el no de conté abajo el que 6. están entre las dos resistencias que están juntos. Ah, este. Ujú. Sí, no lo conté. Ah, ok, ok. No, sí. Cuenta como nodo también. Pero bueno, lo que quería que viera era el hecho de que este nodo y este nodo son uno solo. E intentar analizar las Mm. implicaciones que tiene entre los dos. Ok, bueno, no, ahí seguimos. Igual vas a quedar de primero. Es cuántas mallas hay en el mismo circuito. Es el mismo circuito. No hice ningún cambio. Y puse bastante tiempo porque quiero que analices algo muy importante. Y por mallas me refiero a lazos independientes, ¿verdad? Mm. Muy bien, Anthony. Hay 4 mallas, aunque no lo parezca, ¿verdad? Sí. Sí, porque esta ramita, aunque no lo parezca, es una malla. Entonces tendríamos esta de arriba, esta de abajo y esta a la derecha. 4 mallas. Muy bien, Anthony. Sí, sí, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque puede parecer que sean 3 y en realidad sean 4. Por ejemplo, de hecho, son 4 mallas, pero aunque no lo parezca, hay 12 lazos. Bueno, ahorita no puedo enseñarte, pero tal vez más adelante sí te enseñe dónde están los 12 lazos. Aunque es un Ok. poco complicado verlo. ¿Ok? Vamos con la cuarta pregunta. Esta es muy sencilla. Si se transforma el circuito a conexión estrella, las resistencias serán no te dé chance de responder, pero no importa, No es que se me acabó. se acaba el Bueno, tiempo. Sí, creo que puse muy poco tiempo, pero bueno. Sí, son de 4 porque como la cuatro. conexión estrella, ¿verdad? Bueno, por la fórmula, ¿verdad? Básicamente, si Ujú. las 3 resistencias son iguales, va a ser un tercio de cada una. Entonces sería 2 entre 3, 4. 4 ohmios en cada uno para la conexión estrella. Mm. Bueno, vamos con la última. La última ya tiene que ver con el análisis de nodos. ¿Verdad? Un LKC establece que en un nodo la corriente neta siempre es cero en el nodo. Verdadero. Muy bien. De hecho, ya lo habíamos discutido cuando estábamos resolviendo la tutoría, ¿verdad? Sí. La ley de corrientes de Kirchhoff establece que en un nodo la corriente neta siempre es cero en el nodo. Esa es la definición. Y bien, bueno, ya terminamos el Kahoot. Te fue bastante bien en realidad. Ok. Ok, sí. Voy a dejar de compartir y cerrar porque mi computadora no estaba muy bien desde ahorita. Algo está pasando.
de salir, no Sí. importa. Bueno, eso es lo que yo tenía planeado por la tutoría de hoy. Son las 11 y Ok. 17. No sé si tienes algún ejercicio que quieras hacer o alguna duda que me quieras dar. Eh, Tenía una duda con las guías esas que mandan de estudio. Ujú. eh, el ejercicio número 3 de la segunda parte de la guía número 2. El ejercicio número Que 3. eso es. Tengo que para buscarlo aquí. Estudio. Guía 2. Sigamos, en la parte 2 de la guía 2, el punto 2, el subpunto 3. Yo Ok, no sé por qué le hacen tanta división, pero ¿sabe? Te voy a mandar el link del formulario de asistencia para que lo tengas ahí de una vez. ok. Ahí por Zoom te lo mando. Ok, dame chance para abrir la guía. Mm, Documentos. Punto 1, punto 2, y viene como un ejercicio ahí intercalado antes de unas preguntas de completar. Mm, ok, ajá. Dice un profesor universitario alemán, Gustav Robert Kirchhoff, eso. O más adelante. Ajá, Dice, ese, el último, el que tiene la fuente dependiente. ajá. Para el circuito de la Digamos, figura, ajá, determine corriente entrante, corriente del source y la tensión Vx. yo la agarré, digamos, y lo saqué todo por eh, ley de corrientes. Ujú. Bueno, básicamente hice, no, o sea, Sí, hice en un realidad nodo, lo que tuviste que hacer hecho son nodos, porque solo hay 3 nodos. sí, el nodo grande de abajo y los otros dos de arriba, y con eso despejé todo, pero me quedé con dudas si el resultado está bien o no, porque la corriente entrante me está dando cero. La corriente entrante te está dando 0. Ajá. Ujú. Pues no veo por qué no esté. Vamos a ver. O sea, no creo que haya un problema en que la corriente entrante sea 0.
pero digamos, tendríamos que analizarlo ya más a profundidad haciendo los cálculos y todo eso. Ok, ok. Este, vamos a ver. Mm, Vx te debió haber dado menos 6 voltios, porque si analizamos esta mallita, ¿verdad? Entonces tenemos 2 Vx y 8, ¿verdad? Entonces 2 menos 8 es menos 6. Vx te dio menos 6. No. No. O sea, ok, lo que hice yo, digamos, fue que puse como nodo 1 el nodo grande de abajo. Ajá. Entonces, em, puse que la corriente que viene por el lado de la resistencia está entrando, digamos, la que sería de 1 amperio ahí. ¿Perdón? La corriente de la que pasa por la resistencia de 2 ohmios la puse entrando. Ajá. Esta corriente hacia acá. Ajá. Ok. Ajá. La, la de 6 amperios saliendo. Sí, muy bien. Ah, no, suave. Suave, me equivoqué, perdón. La otra también había puesto saliendo. Esta Sí. la pusiste saliendo. Ok. Ahí. Yo no sé por qué no me Y dibuja. Ahora sí. tendiendo a pensar que el Vx me iba a dar negativo, puse toda saliendo, de hecho. Vx negativo. Esta. ¿O cuál? No, o sea, digamos, tendiendo a pensar que el Vx me iba a dar un valor negativo, entonces Ujú. puse saliendo la de la fuente dependiente y también la de la otra resistencia. Ah, así. ¿O cómo? No, o sea, respecto al nodo 1 puse todas las corrientes salientes, pero ahora me surge una duda. En esa terminal que queda ahí como, pues está complicado explicarlo así, un toque para ver. Sí, no, no te entiendo. Ok, en la otra resistencia de 2 ohmios, que tiene 8 voltios, la puse saliendo de corriente. Saliendo hacia el nodo 2, por ejemplo, este. Ajá, saliendo hacia los... Algo así. Ujú. Ujú. Y la otra también va saliendo. Esta. Ujú. Entonces hice la sumatoria ahí Ujú. Vamos a ver. y Este. Sí, sí. ¿Cuánto te dio? entonces hubiera sido -1, -4. Entonces me da que Vx es igual a -11 cuartos. Sería 1 amperio menos... Menos 11 cuartos. Ajá. O sea, sería 1 amperio. Pero digamos, ¿tomaste en cuenta esta corriente? Porque aquí hay un aporte de corriente. Ya, ya, ya. Sí. Si analizamos, por ejemplo, perdón. Ay, analizamos este nodo, ¿verdad? Todo este Ujú. nodito tiene una, dos, tres, cuatro. Cuatro entradas de corriente. Y sí, vea que es una incógnita, ¿verdad? No se puede determinar Ujú. Vx así. Pero Vx es lo primero que debería sacar, de hecho. Sí, es solo analizar, vamos a ver, lo que quiero es que analices esta malla.
esta maldita. Es que aquí hay 2 voltios y aquí 8 voltios. Entonces VX sale resbalado. De hecho, VX debería dar menos Ujú. 6. Ok, ok. Ya, ya. Todo calza mejor así. Ya no me da cero la corriente de RAM. Ok, ok. Bueno, Ok. esa era la duda entonces. Sí, Muy bien. Bueno, gracias. entonces, yo creo que quedamos por aquí, ¿verdad, Anthony? No, Ujú, no hay mucho más. Bueno, acuérdate siempre de llenar la asistencia, ¿verdad? ujú. Y, y nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Son toque. Lo del formulario de asistencia me pone que ya no acepta respuestas. Ya no acepta. Vamos a ver. Algo me había dicho el tutor Emanuel de que lo cerró, pero creo que él había dicho que había cerrado el enlace. Vamos a ver. Más. mm, Si no, te mando el formulario correcto más adelante, en la tarde, te lo mando. Ok, está bien. Bueno, entonces, Bueno, gracias. gracias, Anthony. Saludos.